Despierta con CDN, con tu salud, como todos los viernes. José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra, de nosotros. De los míos personales. De los míos personales. No, el cliché dice de cabecera. De cabecera. Hoy traemos un tema que de seguro va a resultar del interés de los televidentes. ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Es así, doctor? Así es. Vamos a hablar de esto porque el suicidio ha aumentado en el mundo y ha aumentado en toda Latinoamérica. Y en salud mental, igual que en la salud física, lo que se plantea es la prevención. Los trastornos mentales están comprometidos, más de un 90%, con las causas del suicidio. Y el suicidio está aumentando no solamente en los adultos mayores, está, Nelson, aumentando también en una población adolescente y adultos tempranos, aunque la tasa de prevalencia y de incidencia se mantienen más entre los 25 y los 45 años, más frecuente en hombres, en edades productivas. Los hombres intentan 3 veces, 4 veces más que las mujeres los intentos de suicidio consumado. Las mujeres lo intentan 3 veces más, pero las mujeres utilizan métodos menos letales y los hombres son más violentos cuando utilizan los métodos del suicidio, porque utilizan armas de fuego, lanzamiento al vacío, ahorcamiento. Las mujeres más utilizan medicamentos, cortaduras y se pueden más tratar. Ahora, en la prevención, la Organización Mundial de la Salud lo que está planteando es que en todos los países del mundo se puedan hacer campañas de prevención del suicidio. Se le diga a la persona cómo evitar el suicidio. Se le enseñe a la familia dónde acudir y buscar la ayuda cuando tiene una persona que tiene alto riesgo de suicidio. Y estamos hablando que todavía la depresión sigue siendo la primera causa de suicidio en el mundo, en aquellos pacientes que se deprimen y que no están siendo diagnosticados y medicados y que tienen depresiones severas. Una de las complicaciones es que se pueda la persona suicidar. También los trastornos del estado de ánimo como la bipolaridad, esquizofrenia, el abuso de sustancias, evidentemente los trastornos de personalidad límite y los indicadores psicosociales que inciden sobre el suicidio, como el desempleo, ser hombre, ser soltero es más vulnerable que los casados, tener enfermedades catastróficas no transmisibles, tener una condición emocional o una condición psicológica afectada y sobre todo el factor heredofamiliar también del suicidio es un componente a tomar en cuenta, ya que hay personas que tienen varios miembros de su familia que se han suicidado. Y si esta persona tiene todos esos factores de riesgo y tiene pocas habilidades o poca destreza para manejar problemas, manejar conflictos, y encima de eso se deprime, y encima de eso ha tenido pensamientos suicidas o ha habido la historia de un intento de suicidio, entonces estamos hablando ya de una persona de alto riesgo y que hay que prevenir con esa persona. Doctor, se dice incluso en otros países que los suicidios podrían ser considerados también una pandemia. Y que se habla poco, hay una suerte de estigma, un tabú para hablar de suicidios. Sabemos de los casos que son públicos, pero ¿cuántos no son reportados como suicidios por una suerte de celo hasta familiar de revelar la causa de la muerte de alguna persona? ¿Qué decir sobre esto? ¿Hay que hablar más del suicidio? ¿Cuál es la recomendación que hacen los especialistas? ¿Sabe, Catherine, que el suicidio por eso tiene un subregistro en las estadísticas? Porque tiene un componente de estigmatización y hay personas que no quieren decir o no cuentan sobre el familiar que se suicidó.
tratan de tapar eso, porque piensan que es una estima a la familia, a la persona, a los hijos. Y entonces ahí está el subregistro. En Latinoamérica, todavía la tasa de suicidio promedia entre 5 y 6 por cada 100.000 habitantes. Eso es bajo. Bajo, pero hay temporadas en que llega a 9 por cada 100.000. Diríamos que en los países desarrollados la tasa aumenta mucho. En la población de edad adulta por encima de 65 años, que tiene que ver con una población que, aunque tiene seguridad social y tiene vida de componentes resueltos, alcanzando el bienestar, sin embargo la población en países desarrollados de esas edades son grupos etarios que tienen mucha soledad. Y el factor de la soledad, el factor del alcoholismo y el factor de depresión incide. En Latinoamérica es todo lo contrario. En Latinoamérica el suicidio es en población entre 25, 35, 45 años en hombres. Y tiene más que ver en poblaciones donde hay mucha precariedad y pobreza, indigencia, hay limitaciones psicosociales o tiene un componente genético. Entonces, para romper con ese estigma que tú decías, es hablar de estos temas. Por eso yo siempre felicito a CDN porque es uno de los espacios de televisión de comunicación que más ayuda en salud mental. Entonces, cuando uno hace estos programas y uno le enseña a la gente a que hablar del suicidio no es un tema que alguien se va a suicidar porque hablemos del suicidio, no. Es ayudar a la persona a evitar el suicidio. Y la única forma es hablar de salud mental para prevención. ¿Cómo lo puede hacer la persona, doctor? Es decir, el familiar, el compañero que conoce de una persona que pueda tener ese potencial. O sea, además del tratamiento psiquiátrico, ¿cuál es el papel que juegan los cercanos, el entorno? ¿Y qué debe hacer? ¿Cuál es la estrategia a seguir? La estrategia siempre, Marte, es decirle a la familia estas palabras. Cuando usted tiene un ser querido vulnerable, que padezca de depresión, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, abuso de sustancias, que tenga los indicadores, por ejemplo, algún miembro de esa familia se ha suicidado, él ha tenido algún intento alguna vez, está desempleado, tiene una crisis económica, tiene un arma de fuego, entonces usted tiene ya todos los indicadores de alto riesgo al suicidio. Es decir, si usted muestra indiferencia, apatía y no le busca ayuda con todos estos indicadores, ¿verdad? El paciente va a terminar suicidándose. Recordando que el suicidio es una autoagresión deliberada del yo, donde el individuo a veces tiene conciencia de lo que hace y lo planifica, lo rumea. A veces da manifestaciones sociales, culturales, conductuales de que lo va a hacer. Entonces, siempre se dice, no, el que lo dice no lo va a hacer. No, la persona que habla siempre de que la vida no tiene sentido, que vale la pena morirse, que cualquier día me desaparezco, que yo no hago nada vivo, y tiene una condición de vulnerabilidad en su salud mental, hay que ponerle la ayuda, hay que prestarle atención y hay que llevarlo donde el psiquiatra y hay que valorar el tratamiento. Es la única manera de hacer prevención. Déjame ver si no lo saco del foco. Habló heredo familiar, algo así. Por ejemplo, una familia o un padre con un cuadro de suicidio de uno de los hijos. Dice, yo con otro de los hijos siempre estoy así. Y a veces entro por la mañana a la habitación. Cuando lo veo medio deprimido. Pero realmente el que necesita tratamiento es él en ese caso. A veces necesita todo el contexto de la familia, porque fíjate, Nelson, que hay personas que tienen una situación de conflicto existencial, de conflicto psicológico, emocional, y en la casa no lo verbalizan. Porque hay familias que no tienen cultura de diálogo, que no tienen afectividad, que no hablan.
que son familia, pero no interactúan y no socializan sus necesidades. Y eso es lo importante, que los padres, la mamá y el papá podemos y aprendamos todos a que en el almuerzo o antes de acostarnos pudiésemos hablar con los niños, con los adolescentes, cómo te fue en la escuela, qué te está pasando, supe que rompiste con el novio, con la novia, sé que te botaron del trabajo, tienes dificultades. Es decir, hay que hacer acompañamiento hablando. Cuando un ser humano vive en una familia y tiene situaciones de conflicto y se convierte en una pena muda, que no lo habla, que no lo exterioriza y se aísla, se deprime, no quiere ir a la mesa, se esconde, se torna apático, huidizo, no conversa, te está diciendo, te está mandando un mensaje. Ese silencio es un silencio patológico, un silencio que no es bueno. Eso es un volcán que está dentro de ese adolescente. Y a veces los adolescentes tienen conductas impredecibles, Nelson, porque no tienen todavía la madurez y la capacidad para manejar los estresores psicosociales. Entonces, ahí es que debemos de intervenir los padres, ahí es que debemos de sentarnos, hablar y también decirle las experiencias de uno y motivarlo y acompañarlo donde el psicólogo, el psiquiatra. Es así que se previenen los grandes problemas familiares. Doctor, ¿qué podemos hablar de prevención en el sentido de grupos de apoyo, de esa red que se debe articular para ayudar a una persona que pueda estar pasando por un momento de esta condición? ¿Cómo estructurar esa red de apoyo? ¿Cuáles son los mensajes que se deben enviar? Hace algunos días nosotros recibimos acá en Multimedios del Caribe a un grupo de diputados que quieren llevar adelante un proyecto de ley de salud mental, porque lamentablemente las personas con escasos recursos no tienen la posibilidad de acudir a un centro de salud en donde se les atienda de manera gratuita o al menos a través de su seguridad social. ¿Qué hacer, doctor? Mira, yo quiero felicitar a esos diputados. Yo quiero felicitar a esos diputados que han tomado la iniciativa, porque hace mucho que venimos hablando del problema de la exclusión que tienen los pacientes, los enfermos mentales y los medicamentos que se utilizan en salud mental, de la exclusión de la ARS. Este es de los pocos países, Karen, donde la ARS excluye la salud mental. Y todos sabemos que los medicamentos en salud mental son costosísimos. Un tratamiento a un familiar para Alzheimer, depresión, bipolaridad, estamos hablando de un mínimo de 20 a 25 mil pesos mensual. Y un familiar de clase media, media baja, no puede mantener un tratamiento en salud mental. Y aquí hacen falta camas en salud mental. Y aquí hay regiones donde todavía no tienen psiquiatras y psicólogos, provincias, mayormente las provincias lejanas de la frontera, donde hay muchas personas excluidas. Y todavía hay barrios de atención primaria que no tienen un psiquiatra, no tienen un psicólogo. Entonces, la República Dominicana tiene que invertir más en salud mental. Se espera que los países que invierten en salud mental invierten el 6 o el 8% de la inversión de salud pública a salud mental. En República Dominicana no llega al 1% del presupuesto de salud que se destina a salud mental. Es muy poco. Y encima de eso, tenemos una ley general de salud y tenemos una ley de ARS, del sistema contributivo subsidiario, que no contempla que las personas tengan el acceso a la seguridad social, a la ARS. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que un país que estamos hablando de reformas constitucionales, que estamos hablando de leyes, que estamos hablando de humanización, ¿verdad? Todavía al día de hoy, un ser humano está excluido por una condición. Fíjate que la demanda en salud mental, por ejemplo, se aprobaron los medicamentos de alto costo, sí, del cáncer y del SIDA, que es muy bueno. Sin embargo, yo te pregunto,
pero la salud mental es más numerosa. ¿Y por qué la excluyen? Y todavía los medicamentos son más baratos. Es un problema de estigma social. Es seguir viendo la salud mental como la cenicienta. Y hay que romper con eso. Por eso quiero que estos diputados puedan forzar al que el sistema financiero que negocia la salud pueda entender que los enfermos mentales tienen derecho a una calidad y calidez de vida. Doctor, tenemos varias llamadas para consultar en este momento, personas que se han interesado en tomar el teléfono y hacerle preguntas. 809-683-8785, 809-683-8786. Tenemos ya en línea a quién. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Sí, le habla Hilda Ferreira. Buenos días, doctor Gómez. ¿Cómo está usted? Al panel que lo está entrevistando. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Gusto de oírle. Y gracias porque usted nos escucha también. Soy seguidor de usted. Fíjese algo, doctor. Usted estamos hablando... Adelante, adelante. Usted está hablando de prevención del suicidio. Y ha estado diciendo depresión, ansiedad, suicidio. Entonces, mi inquietud todo el tiempo. ¿En qué momento es que tenemos que tener cuidado con un paciente que está teniendo signos y síntomas depresivos y ansiosos? ¿En qué momento de la depresión es que el peligro eminente de un suicidio aparece? ¿Es cuando está alta, que está activa, o ya cuando él está mejorando, que tal vez tenga más fuerza para hacer la situación? Y otra cosa, doctor, salud, el Servicio Nacional de Salud dice, tenemos cubierto psicología y psiquiatría, pero usted sabe, los psicólogos y psiquiatras, que habemos desempleados un montón. Entonces no tenemos esa situación cubierta. Vemos los hospitales repletos de pacientes buscando asistencia, que muchas veces hay que ponerle la cita bastante lejos porque estamos copados de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos psicólogos y psiquiatras que estamos desempleados? Muchas gracias, doctor, y lo sigo. Muchas gracias. Ella hizo dos preguntas muy importantes. Ella parece que tiene el compromiso social con la salud mental y gracias por tu participación, muy importante y muy buena. La primera pregunta, mira, cuando se va a identificar o a valorar el indicador de riesgo potencial de una persona frente al suicidio, es a través de un historial clínico. Y hay unos indicadores que uno lo toma en cuenta. Lo primero, si la persona tiene recurrencia a padecer de depresión o depresión no respondiente o depresión severa, ¿verdad? Y la persona tiene historia de abandono de medicamentos o tiene historia de haber tenido 1 o 2 intentos, o la persona tiene un familiar que se suicidó y se inicia el tratamiento, hay que hacer una alianza terapéutica con el familiar para que pueda fiscalizar la conducta posterior. Y sobre todo cuando el paciente comienza a mejorar de 21 días a 8 semanas, entonces en esa franja que está el medicamento y que el antidepresivo va a empezar a mejorar la condición clínica del paciente, entonces también hay que fiscalizarlo, porque ahí el paciente puede tener más energía para el intento del suicidio. La otra parte es el acceso que tiene la República Dominicana, la salud mental en términos de los centros de atención primaria. Fíjate que en República Dominicana el mismo presidente de la República hace unas 2 semanas dijo que hay muchos centros de atención primaria que están cerrados. Y esos centros que están cerrados, que tienen hasta equipo, necesitan que nombren psicólogos, psiquiatras, para que en la población que tiene alto riesgo dentro de las comunidades puedan tener el acceso al trabajador de la salud mental. Y que Promesa, esos centros de atención primaria, le pueda acompañar con los medicamentos para que la gente tenga el acceso fácil y pueda tener medicamentos de bajo costo dentro de la comunidad. Así se hace salud mental. Tenemos otra llamada, doctor. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Sí, buenos días. Mi nombre es Nori Carvajal y le llamo de Villa Altagracia, desde Villa Altagracia. Adelante, señora Carvajal.
Yo quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo uno puede diferenciar que una persona tiene esas patologías que usted acaba de mencionar o es una persona manipuladora? Bueno, usted sabe que siempre en la salud mental, dentro de los trastornos somáticos, los trastornos disociativos y la manipulación, el trabajador de la salud mental sabe diferenciarlo. Una persona manipuladora, chantajista, que quiere lograr beneficios secundarios o que se victimiza, es una persona que los eventos lo hace siempre que tiene una condición que busca ganar un efecto, que busca lograr una ventaja o un beneficio. Y que siempre que tiene una condición de vulnerabilidad, mayormente lo hacen las personas que tienen trastorno histriónico, los trastornos límites o los trastornos disociales de la conducta, son las personas que buscan beneficios y manipulan y chantajean o simulan enfermedades para lograr el afecto, el apego de la familia. Lo hacen a veces mucho los adolescentes, lo hacen mucho las personas de tercera edad que se enferman para que la familia esté más presente. Pero cuando sucede eso, lo único que hay que hacer es llevarlo a un del psicólogo, que en la terapia se le explica que ese método infantil, inmaduro, de buscar ganancia a través de conductas manipulativas, no es bueno, que al final hace mucho daño a la persona y le hace mucho daño a la familia. Muchas gracias, doctor. Se nos quedan siempre varias llamadas. Vamos a tener que inventarnos algo. Y algunas personas están interesadas en hablar con el doctor. Usted busca el consultorio de él, ustedes lo van a encontrar por ahí. Porque no nos gusta dar y que el teléfono de él, que yo qué, porque, como dije al principio, es un psiquiatra mío, muy mío, de nosotros, de Despierta. Y él no busca redituarse ni nada de eso. ¿Entiendes? Es que nos excusen los televidentes que se quedaron en línea. Nos vemos el próximo viernes, doctor. El abrazo Miguel de siempre. Gómez. Gracias. Feliz fin de semana.